1 de junio de 2024. El Real Madrid acaba de ganar la Champions League con un Vinicius Junior que por segunda vez en su carrera ha sido decisivo en el partido más importante a nivel de clubes. Los blancos también habían ganado la Liga y el Balón de Oro ni siquiera era una discusión. Iba a ser para un jugador del Madrid y todo el mundo sabía que ese jugador tenía nombre y apellido: Vinicius Junior. Apenas un año después no ha ganado ni un solo título importante. Ha bajado notablemente su nivel y los rumores apuntan a que podría salir rumbo a Arabia Saudí. Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué narices ha pasado con Vinicius Junior? Para entender el bajón de Vinicius hay que volver al punto más alto de su carrera. La temporada 2023-2024 fue su consagración definitiva. No solo volvió a ser clave en otra Champions League histórica para el Real Madrid, sino que lo hizo asumiendo el liderazgo ofensivo de un equipo plagado de talento. Sus cifras fueron demoledoras. Superó los 25 goles y rozó las 15 asistencias. Pero más allá de los números, impactaba la sensación de superioridad que transmitía en cada gran cita. Era el jugador que rompía partidos, que generaba caos y que obligaba a los rivales a replantear todo su sistema defensivo. En las semifinales ante el Bayern culminó una de las mejores actuaciones de su carrera, y en la final de Wembley confirmó su tendencia de aparecer en los momentos más grandes. No solo marcaba, sino que lideraba con balón y sin él, presionando, desequilibrando y arrastrando a toda la defensa rival. Por segunda vez en 3 años era protagonista en una final de Champions. A sus 23 años, pocos dudaban de que ya estaba en la cima del fútbol mundial, y si había alguna discusión era solo con Mbappé y Haaland. Nadie más. Mostraba partido tras partido una versión que está muy lejos de la que vemos ahora. Vinicius había pasado de ser un joven desequilibrante pero errático a convertirse en una máquina competitiva. Un extremo total. Explosivo en carrera, decisivo en el 1 contra 1, con cada vez más acierto en el pase final y un olfato goleador que había perfeccionado temporada tras temporada. Con la marcha de Benzema, el brasileño heredó los galones ofensivos del equipo. Jude Bellingham asumió una parte del protagonismo, pero todos los ataques seguían naciendo desde la izquierda, desde él, desde Vinicius. Y en ese contexto, el Real Madrid lo ganó todo. Pero justo cuando parecía que se estaba consolidando como el gran dominador del fútbol mundial, apareció Mbappé. El fichaje del francés por el Real Madrid no solo fue un movimiento mediático, sino que afectó directamente al ecosistema en el que Vinicius brillaba, tanto por cuestiones tácticas como porque la figura de Mbappé eclipsó automáticamente todo lo que había alrededor: la atención, las portadas y el discurso. Vinicius ya no era la estrella indiscutible del Madrid, ahora compartía foco, o lo perdía, y cuando dejó de ser el centro de todo, algo cambió dentro de él. Pese a todo, el brasileño comenzó la temporada 2024-2025 a un gran nivel. En los primeros meses de competición sumó goles, asistencias, desequilibrio e incluso parecía que el entendimiento con Mbappé y Bellingham podría funcionar a largo plazo. El Madrid ganaba partidos y Vinicius jugaba bien, pero a finales de noviembre llegó un punto de inflexión. El brasileño sufrió una lesión muscular que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego por 3 semanas. A diferencia de otras veces, no volvió igual. La explosividad no era la misma, el ritmo tampoco. Y con un Mbappé ya completamente adaptado, el protagonismo que antes era suyo pasó a otras manos. Y a partir de ahí, su temporada entró en una espiral descendente. Nunca terminó de reencontrar sensaciones. Perdió confianza en el 1 contra 1. Estuvo más impreciso en los metros finales, y su toma de decisiones volvió a parecer bastante acelerada. Incluso cuando físicamente parecía estar al 100%, mentalmente seguía desconectado del juego. En partidos importantes pasó desapercibido, y lo que antes era una constante, marcar diferencias, ahora era un lujo esporádico. Además, el equipo tampoco acompañó. El Real Madrid, pese al hype inicial con Mbappé, se fue desinflando con el paso de los meses. Las expectativas eran altísimas, y el contraste con la realidad fue todavía más duro. Quedaron eliminados en los cuartos de final de la Champions y no consiguieron levantar ni Liga ni Copa. Un fracaso colectivo que hizo que centráramos el foco sobre las figuras individuales, y especialmente sobre Vinicius, que venía de ser un serio candidato al Balón de Oro tan solo un año atrás. El último capítulo de la temporada fue el Mundial de Clubes,
Con Xabi Alonso ya en el banquillo, tras la salida pactada de Ancelotti, el Madrid llegó al torneo como uno de los favoritos, y con la presión de salvar el curso con un título. Pero ni eso. Fueron humillados en semifinales por el Paris Saint-Germain, en un partido en el que nadie brilló, pero en el que sobre todo Vinicius y Mbappé salieron señalados por su increíble pasotismo, y con esa imagen terminó su temporada. Ahora, en verano de 2025, se abre un escenario completamente distinto al que podíamos imaginar hace tan solo unos meses. El Real Madrid ha entrado en un proceso de reflexión interna, y aunque públicamente mantienen su confianza en Vinicius, parece que no descartan una venta si llega una oferta descomunal desde Arabia Saudí. De hecho, en las últimas semanas ha circulado un rumor muy potente: una oferta de 350 millones para el Madrid y un contrato de 1 billón de euros para el propio Vinicius. Una cifra desorbitada que plantea un dilema evidente. Y es que por esa cantidad de dinero quizá vale la pena deshacerte de un jugador que últimamente no rinde como antes y tiene un encaje complicado en el sistema. El brasileño siempre ha dicho que se quiere quedar, pero más allá del rendimiento deportivo hay otro tema que empieza a pesar: el ego. Vinicius nunca ha escondido su carácter competitivo ni su personalidad, pero esta temporada ha dejado la sensación de estar frustrado, de no aceptar su nuevo rol, de no saber gestionar que ya no es el niño prodigio del Bernabéu, sino uno más dentro de un vestuario lleno de estrellas. Y eso le ha afectado, tanto dentro como fuera del campo. La relación con parte de la afición se ha enfriado, la prensa ya no lo defiende como antes, y su lenguaje corporal en muchos partidos ha sido el reflejo de un jugador incómodo, molesto, casi fuera de sitio. El ejemplo más claro es una demanda que no ha pasado desapercibida en Valdebebas. Tras la temporada de Mbappé, Vinicius habría pedido igualar su salario con el del francés, una exigencia que, si bien puede entenderse desde la ambición, también refleja una percepción distorsionada de su realidad actual, porque Mbappé llegó siendo el fichaje estrella del proyecto y ha sido el mejor jugador del Madrid en ataque. Y Vinicius, por muy bueno que sea, viene de una temporada por debajo de las expectativas. ¿Es recuperable su mejor versión? Por supuesto. Tiene solo 25 años, un talento y un físico privilegiados, y un historial que muy pocos pueden igualar. Hablamos de un futbolista que ya ha marcado en 2 finales de Champions, que ha sido referente del mejor Madrid de los últimos años, y que cuando está bien es prácticamente imparable. Pero para volver a ese nivel necesita una reconstrucción deportiva, mental y probablemente también emocional. Quizá la llegada de un nuevo entrenador con una idea clara pueda ayudar. Quizá necesita una conversación con el club, o quizás simplemente necesita tiempo. Tiempo para entender su nueva realidad y madurar, porque el talento no se pierde, pero sí que se puede apagar. Vinicius Jr. fue durante un tiempo el jugador más decisivo del mundo, un símbolo de alegría, de desborde, de fútbol en estado puro. Y sin embargo, en solo 12 meses su figura se ha desdibujado hasta el punto de parecer irreconocible. Donde antes había liderazgo, ahora hay dudas. Donde antes había explosividad, ahora hay frustración. Y donde antes había unanimidad, ahora hay debate. Su historia aún no ha terminado, pero ha entrado en una fase delicada. Una etapa que exige madurez, autocrítica y reconstrucción, porque incluso los elegidos, si se desconectan de su esencia, pueden perder el lugar que un día parecía eterno.